Hay una parte muy hermosa de nuestro llamado, y es la parte de ese llamado a servir. Un llamado a servir en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas aún de la vida. Nosotros fuimos escogidos para servir. El libro de Juan capítulo 15, versículo 16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es Cristo el que nos llama para que nosotros podamos entrar a trabajar en su viña. Esa viña tiene muchos trabajadores con muchas cualidades, y es el mismo que llama el que también ha prometido capacitarnos. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice: Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es el mismo el que nos capacita. Es el Señor el que comienza a trabajar en nuestra vida de tal manera que vamos día a día viendo un cambio en nuestra vida, un cambio en la manera en cómo nosotros servimos, y vemos que cada vez vamos nosotros desarrollando esas habilidades, esos talentos, esos dones que el Señor ha depositado sobre nuestras vidas. Nadie tiene la capacidad tan alta de no depender de nadie más. Dependemos nosotros de Dios, pero es necesario la ayuda de cada uno de los hermanos de la iglesia para poder desarrollar nuestras cualidades, nuestros dones, y para que en conjunto podamos edificarnos en el Señor. Por ello que el Señor nos llama a poder servir en unidad. La unidad de la iglesia es muy importante para el servicio de todo creyente. No se puede servir en la iglesia si es que hay un lugar hostil. No podemos nosotros servir a Dios y trabajar en la obra del Señor si es que dentro de la iglesia no hay unidad. La unidad es el factor importante que motiva a los creyentes a poder trabajar para el Señor libremente y con la libertad del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros trabajamos de una manera unida dentro de la iglesia, el Señor nos concede la victoria. Y muchas veces la victoria viene acompañada de lágrimas. Las personas que hemos estado en el ministerio, en el liderazgo, que hemos estado abocados en el trabajo de la obra del Señor, sabemos que hay situaciones adversas dentro del ministerio, dentro del liderazgo, y muchas veces esas situaciones aún hacen que nosotros podamos derramar lágrimas delante de la presencia de Dios. Como decía el salmista en el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es muchas veces necesario las lágrimas cuando nosotros asumimos ese llamado de parte del Señor, y nuestra mente y nuestro corazón está enfocado en el servicio a Dios. ¿Por qué es necesario muchas veces las lágrimas? Porque las lágrimas tienen un poder espiritual muy grande. Las lágrimas mueven la misericordia y el corazón de un padre. Un ejemplo muy común es cuando un padre está con su niño y su niño llora de manera desconsolada pidiendo que le pueda comprar algo. Aunque el padre no tenga nada en ese momento, ve la manera para poder comprar lo que el niño le está pidiendo, porque el padre se mueve a misericordia viendo el llanto de su hijo. Cuánto más el Padre que está en los cielos no se moverá a misericordia cuando ve que sus hijos están llorando, están clamando, están pidiendo que el Padre que está en los cielos pueda responder a las necesidades que hay aquí en la tierra. Las lágrimas lo que representan es esa dependencia total de Dios. Y es en ese punto donde el Señor mismo nos asegura darnos una recompensa cuando nosotros terminamos ese llamado al cual Él nos está encomendando. 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 dice:
Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor siempre va a recompensar nuestro trabajo. El Señor siempre va a premiar a los que lo aman. El Señor siempre va a dar la victoria a aquellos que aún en las dificultades siguen confiando en Él. Muchas veces la gente dice: ¿cómo tú crees en un Dios que te tiene en medio de la pobreza? ¿Cómo tú crees en un Dios que te tiene en medio de la enfermedad? ¿Cómo tú crees en un Dios que aún no restaura en tu familia? No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Y es Dios el que ha prometido darnos la victoria. Por ello no importa si es que lloramos en este llamado, no importa si es que sufrimos en este llamado, no importa las circunstancias que pasemos por cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho, pero sí tenemos la certeza que es Dios mismo el que ha prometido darnos una recompensa cuando nuestro llamado sea cumplido.